Bienvenidos otra vez a nuestro canal de YouTube, a nuestro canal de YouTube de Trabajo Social Digital. La verdad es que siempre comienzo de la misma manera, contento de encontrarme con todos los que nos escucháis, con todas las personas que están atentas a este tema, en cualquier lugar del mundo, en habla hispana, ¿no? Siempre estamos discutiendo sobre la potencia de las lenguas para acoger la investigación científica. Y en este sentido, pues que también en el mundo del trabajo social digital, pues haya un canal de YouTube en español, tengamos materiales, documentos, pues nos ayuda mucho, porque al fin y al cabo el español es una lengua científica también, ¿no? Y tenemos que trabajar con ella y aprovechar su riqueza, ¿no? Hoy tenemos un tema que ya hemos tratado en alguna ocasión desde diversas perspectivas, un tema muy interesante que es el tema de cómo comunicarnos. Y para eso, pues queremos trabajar y preguntar al profesor Rafael Aceves. Muchas gracias por venir, Rafa. Gracias a vosotros, Chaime, Antonio, un placer. Pues bueno, don Chaime, perdón, don Chaime, que está siempre aquí al mando del programa en Zaragoza, controlándolo todo. Chaime, buenas tardes, buenos días, muchas gracias por estar siempre ahí. Sí, 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 buenos días. Oye, y bueno, y aquí repetimos con Rafa, que es una Sí, suerte sí, poder volver a es hablar con él. O sea, claro. Rafael Aceves es profesor de universidad y a la vez ha sido durante 25 o 30 años trabajador social en el Ayuntamiento de Segovia, o sea que tiene una experiencia brutal, ¿no? Y ha editado un libro súper interesante que da en el corazón de lo que nos está pasando ahora mismo en nuestro mundo, ¿no? Da en el corazón. Es la comunicación en un entorno polarizado, en una sociedad que las redes digitales potencian dicha polarización, incrementan ese resultado en una sociedad en la que además ya no sabemos si nos comunicamos con un bot, si nos comunicamos con alguien que no tiene ninguna idea, si todos son mecanismos para decir, para provocar una reacción, para excitarnos, para polarizarnos, para vivir dentro de una identidad en una cámara eco cerrada sobre sí mismo. Ha publicado un libro que se llama Comunicación para el bien común. Eso hace un planteamiento sintético sobre la comunicación y aplicada a un entorno digital. Entonces, Rafa, lo primero es, ¿cómo se te ocurrió este libro? Pues este libro, pues tengo la suerte de trabajar con compañeros como tú en la UNED y tenemos una asignatura de máster que se titula Comunicación en Trabajo Social y Servicios Sociales. Y veía que adolecía de un material en el que analizara una vertiente muy humana, porque al final los seres humanos somos ante todo animales lingüísticos. Nuestro ser, nuestra memoria, nuestra acción y nuestros deseos se conforman a través del lenguaje y se articulan a través de él. Pienso que es la herramienta básica del trabajo social, la escucha, la comprensión y el diálogo. Y pensaba que qué mejor que hacer un manual, un libro en el que se reflexione sobre tanto la comunicación de manera presencial como también la manera virtual, porque desarrollamos algún capítulo de comunicación digital. Claro, a mí me llama mucho la atención porque, claro, este es un libro de investigación donde participan uno, dos, tres y tres, seis, siete, 14 profesores y profesoras de diversos entornos y todos trabajan el tema de la participación y de la comunicación orientados al bien común, ¿no? Entonces, en el ámbito de las redes digitales, ¿tú qué observas? ¿Hay realmente, cómo ves este tema del bien común? ¿Existe o estamos que no lo vemos? Claro que existe en canales como este. La elección depende de cada cual, porque vamos configurando la realidad en base a lo que nosotros vamos generando. Es un proceso en el que nadie puede sustituir a cada persona y nuestras dinámicas comunicativas incorporan a nuestra propia vida pues la visión del mundo en la que nos hemos envuelto, pero al mismo tiempo podemos modificar nuestros modelos relacionales y comunicacionales y por eso podemos redefinirnos implicándonos en el cómo hacer. El trabajo social yo creo que es una profesión que si tiene algún principio, alguna premisa es que siempre hay segundas oportunidades y esa segunda oportunidad es la que hace que escuchemos, que comprendamos, pero hagamos lo que decía un poco Ortega, buscar de cada persona la mejor versión de sí misma. Somos seres aspiracionales también
y pretendemos que con la comunicación, con la escucha, con el diálogo, pues logremos la mejor versión de cada persona. Claro, esto como objetivo del trabajo social es importante. Quería comentarte, entre el ámbito presencial, el ámbito cara a cara y el ámbito digital, hay un cambio en los modelos de comunicación, replicamos lo mismo, influye, porque a mí a veces ahora me da la sensación a veces de que hemos convertido el lenguaje que ha pasado con Twitter, que hemos pasado a expresarnos en frases más cortas, con emoticonos. O sea, hay una especie de mecanismo de hibridación entre lo digital y lo físico. ¿Tú cómo lo ves? Yo pienso que lo digital puede ser un amplificador, tanto de los buenos hábitos como de los malos. Cuando uno se orienta a que la vida es blanca o negra, que la trayectoria es lineal, que o gano o pierdo y que todo está polarizado, pues uno se genera un mundo virtual, engañoso desde mi punto de vista, en el que el otro es enemigo, en el que hay que buscar la polarización, pero sin embargo también la digitalización nos abre las puertas a que podamos comunicarnos, que podamos relacionarnos con una trayectoria y unos procesos que no son lineales, donde vemos que la sociedad es multidiversa, que hay un montón de amalgamas y de colores, que se proyecta una realidad muy distinta en formas y existen múltiples maneras de vivir y eso es una riqueza tremenda que podemos disfrutar y compartir todas las personas. A mí me hace mucho pensar, ¿no? Porque creo que una pregunta que la he visto en tu libro, ¿no? Que es una pregunta de investigación y a la vez es una pregunta ética, ¿no? Es preguntarnos, como si fuera el examen de un algoritmo en matemáticas, ¿cuál es el resultado final de tu modelo de comunicación? Cuando hacemos el diagnóstico de una persona, ¿cuál es el resultado? Si tu comunicación está centrada en ti mismo, es narcisista, es invasiva, es de autopropaganda. O un artículo que hicimos hace un tiempo con el profesor Joaquín Castillo, analizamos las estrategias comunicacionales de los colegios de trabajo social de España. Se publicó en la REIS en el año Mm. 2022, creo. Y resulta que el resultado fue que todas eran de autopromoción, de autopropaganda. No había espacios de convergencia, no había de sinergias, no se buscaban alianzas, sino que era simplemente como pasa en Instagram, de venderse uno mismo, de volver a contarse. Eso es agotador, ¿no? Entonces, este narcisismo de la comunicación, que yo creo que es un grave problema, ¿tú crees que se acentúa en el ámbito digital? ¿Alguna experiencia que nos puedas compartir? El artículo que has mencionado y la investigación que hicisteis es excelente. A mí me sirvió de base para aprender muchísimo. Y justo estaba hojeando en el libro, en uno de los capítulos que precisamente habla de la ética y que escribí con mi maestra, Natividad de la Red, un texto de Adela Cortina. Habla de que está un abuelo con dos nietos y les habla de que si somos egoístas, si somos inteligentes, si somos estúpidos, si somos gente sabia. Y terminada la narración, uno de los niños le preguntó, Abuelo, ¿cuál de los dos lobos crees que ganará? Y el abuelo contestó, el que alimentéis. Entonces, lo bueno de todo esto es que está en nuestras manos, depende de nosotros. Y entonces, la vida nos es dada, pero no nos es dada hecha, como decía Ortega y Gasset, sino que la vida es que hacer. Y entonces depende de la comunicación que nosotros practiquemos, y esto es una práctica cotidiana, una escucha cotidiana, una comprensión cotidiana, pues podremos conseguir unas dinámicas orientadas al bien común o nos haremos herméticos y generaremos búnkers donde quien no está conmigo está contra mí. Yo prefiero tener un mundo con puertas y ventanas abiertas a vivir en un refugio, pero con el miedo a que el otro sea enemigo, a que sea contrario. Entonces, nosotros practicamos estrategias comunicativas, dialogantes, colaborativas y decididas también a trabajar el aspecto relacional de manera inteligente, pero también sentiente, emocionalmente estable, porque pensamos que también a veces la ciencia no se ha centrado mucho en el ámbito de lo que sentimos, de lo que percibimos, de lo que vivimos con las emociones.
Y en un estado tan acelerado, tan vertiginoso, donde juegan a veces con nuestras emociones, es importante saber manejar también esa inteligencia emocional. A mí me Es- resulta súper interesante la conversación y creo Sí. que si Me- pudiera me- sintetizarlo, la idea mía sería que sin una estrategia adecuada de comunicación no vamos a encontrar el bien común. Depende de tu modelo de comunicación que puedas generar ese espacio para el bien común, ¿no? Jaime, tú, cuéntanos, No, cuéntanos. no, que escuchando a Rafa y escuchándote a ti ahora lo que acabas de decir, tiene un gráfico el texto de Rafa que yo creo que es muy interesante. No sé si nos lo podrías contar, pero en ese cuadro resumen de comunicación para el bien común, en el fondo casi parece un pantócrator. No se sabe bien qué es eso, ¿no? Pero es como ese, esa vesícula que ponían en las grandes representaciones renacentistas, donde hay un punto de partida que es la realidad interior y acaba en el bien común. Casi parece aquellos, hay como un simbolismo donde la síntesis teórica plantea también una llamada a la acción, porque tal como lo entiendo, detrás de tu teoría hay en el fondo, una propuesta de ser, una propuesta de tomar conciencia de dónde estás y a dónde vas. Y aquí la parte de la digitalización o la parte de lo que nos trae la tecnología digital es otra pieza que juega un papel fundamental, ¿no? Porque ahora muchos son lo que tienen en su pantalla o lo que su pantalla les permite ver. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece? Pues cómo me alegra, Chaime, que hayas mencionado ese gráfico, porque a veces de manera jocosa digo que ese gráfico, si se entendiera, pues nos ahorraríamos el libro, porque para mí un poco es el reflejo de todo ese camino procesual que tiene que hacer una persona que está vinculada a una comunidad de la que es partícipe, pero donde el crecimiento es mutuo. O sea, y también sigo mencionando a Ortega, a Aristóteles, a los sabios que nos precedieron, que dicen que si tu contexto no mejora, tú tampoco mejoras. Y si tú no mejoras, el contexto tampoco mejora. Vamos de la mano de una realidad que es compartida. Yo creo que eso nos lo dejó claro la pandemia. Somos seres vulnerables y dependemos todas las personas de todas las personas y tenemos que tener un equilibrio entre lo que pensamos, decimos y hacemos, evidentemente, y una coherencia, pero en ese mundo interior se empieza a tener una relación, un diálogo con ese mundo exterior, donde también con, en, la y para la comunidad tenemos un sentido. Y ese sentido se da en un tiempo y en un espacio en el que vivimos, pero sobre todo con un montón de personas y sin olvidarlo también con la naturaleza, con los animales y con todo el contexto que nos envuelve, ya no solo desde una mirada humanista, sino también desde una manera global en la que todo está interrelacionado. Así lo veo y así lo vivo. La verdad es que es muy interesante, ¿no? Todos los que nos escucháis, ¿no? Pensar hablamos de herramientas digitales, hablamos de participación, hablamos de trabajo social digital, hablamos de redes sociales, pero la verdad es que a mí me quedo para concluir esta entrevista con la idea esta de que solo con estrategias adecuadas de comunicación vamos a construir el espacio del bien común y por lo tanto el bien común va relacionado a nuestras prácticas educativas, por lo que es clave el modelo comunicacional, ¿no? A mí por eso me resulta tan relevante introducir estos temas en un modelo de comunicacional tan histérico como el que estamos, ¿no? Donde es tan fácil un emoticono positivo como uno negativo, de dar un like y decir que te gusta como que no te gusta, y es tan complejo decir que algo te gusta en realidad, es tan difícil dar apoyo, es tan difícil también decir que no con sentido. Entonces, la capacidad de enmarcar la comunicación en un proceso de crecimiento personal. Hay un sociólogo de la Complutense, que se llama Antonio Lucas, que también ha escrito mucho sobre comunicación, que decía, en una frase que yo creo que es brillante, que la historia de la humanidad es la historia de la ampliación de la capacidad de comunicación. La historia del Ujú. ser humano es la historia de la ampliación de la capacidad de comunicación del ser humano. Y en realidad esa comunicación nos lleva a bien común. Así que, bueno, recomendaros a todos que leáis el libro, por favor,
Es un libro que es un libro relevante de investigación que está publicado en la editorial Aranzabi, que sabéis, para los que seáis académicos, que es una editorial que en España está en el ranking en lo más elevado, en el primer cuartil, en puesto uno o 2 siempre, en el ranking que hace el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y bueno, el, yo creo que es interesantísimo y Rafa, muchísimas gracias. Sí, Pues sí, muy, yo también me sumo a la de las gracias y además ese gráfico que lo vamos a volver a poner ahora para que quien se entretenga en este vídeo lo pueda ver, es que la Vesica Piscis esta, la figura geométrica sagrada esta de los dibujos de aquellas épocas anteriores que tenían en cuenta esas cosas y darte de nuevo las gracias, Rafa, por haber dedicado no, tu tiempo. gracias a vosotros, Jaime, Antonio, y si me permitís, creo que es lo que más aporta al trabajo social este libro de comunicación es que debemos de abandonar esas dinámicas que se ven como riesgos con la digitalización, de juzgar, de interpretar, de consolar, de investigar o de aconsejar solo, y sobre todo trabajar desde la comprensión. El comprender en la comunicación es fundamental, porque a veces hablamos demasiado y escuchamos muy poco. Entonces, este libro también orienta hacia eso, hacia una escucha comprensiva, aunque hable de comunicación, y hacia un silencio que también es un elemento que está lleno de plenitud cuando se hace bien. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Rafa. No sé si lo ha dicho alguien, pero dime cómo escuchas y te diré quién eres. Y esa es, Muy bueno, esa es la Antonio. clave, esa es la clave del modelo, ¿no? Dime cómo escuchas, si es que escuchas, porque mucha gente solo se escucha a sí misma y no escucha a los demás. Dime cómo escuchas y te diré quién eres. Rafa, pues muchísimas gracias y vamos a tener que entrevistarte más veces. Gracias por participar. Cuando queráis, a vuestra disposición. Gracias.